vamos a tener un panel de conversación que dice así: ¿trabajo remoto para todos o no? Nuestros invitados son Rodrigo Montabone. ¿Lo pronunció bien? Gracias. Un aplauso. Él es gerente de tecnología de Estar Bien. Daniela Riquelme, Nela, de Head of UX de Cumplo. Y tenemos una asistente sorpresa. Oh, ¿quién será? Ahí pasemos el micrófono para que se presente formalmente. Hola, hola. Ahí sí. Hola a todos. Aplauso, Soy la aplauso. asistente sorpresa. Sorpresa Díaz. No, soy Pilar Díaz, subgerente de inteligencia de negocios de GTD del Sur. Así que muchas gracias por la invitación. Esperamos que sea como entretenido. Vamos que se puede. Y además, mientras estamos en este panel de conversación, obviamente, perdón, olvidé presentar a don Felipe Peña, que va a ser nuestro moderador. Aplauso. Y además vamos a tener una intervención de Dilo con Monos. Así que eso, un aplauso y démosle con todo. Oye, el aplauso, ¿cómo? Bueno, como que a esta hora, como que yo igual me siento como un poco ya medio cansado, ha sido bien intenso el día de la conferencia, así que quiero como un aplauso también para los organizadores y para los voluntarios que nos han estado ayudando, un aplauso de ánimo, porque a esta hora, no sé, yo voy ya como en el tercer café, ya como que estoy, ya no sé, después ya vamos a pasar a otros bebestibles, más tarde. Y bueno, yo les quiero contar, antes de empezar a conversar, yo afortunadamente los conozco a los tres bien, así que antes quiero darles un poco de contexto, porque nosotros con Fabián empezamos organizando la conferencia el 2016, ¿cierto? Bajo un contexto donde el trabajo remoto era nada que ver a lo que es ahora. Yo llevaba 6 años trabajando remoto, empecé el 2010, y yo feliz, ¿cierto? Me daba flexibilidad con la familia, podía trabajar y iba al cowork de nube acá, y todo eso. Pero desde que me moví a Canadá fue cuando comencé trabajando en una empresa allá y me encantó de nuevo la presencialidad. Y después vino la pandemia, volvimos remoto y ahora, ¿cierto? Mi opinión del trabajo remoto cuando conversábamos con Nela y con Fabián era como, ahora creo que podríamos como dar vuelta la tortilla un poco, como empezamos organizando la conferencia de trabajo remoto, impulsándolo, y ahora se empiezan a ver un poco más fuertes los bemoles que tiene el trabajo remoto. Entonces ahí es donde un poco viene el título, como este cuestionamiento. Y yo por mi parte, bueno, allá en Canadá he visto ejemplos de empresas que han forzado esto. Por ejemplo, ahora está muy en boga el caso de Amazon, que es que en febrero dijo, todos vienen 3 veces a la semana. Los empleados se empezaron a unir en Slack, empezaron a hacer los union o los sindicatos. Y creo que ayer el CEO dijo, probablemente para los que no quieran venir esto no va a funcionar. O sea, básicamente si no vienen, se van de la empresa. Entonces se está viendo muy evidente esto, bueno, en Amazon, Disney, también Apple, también súper fuerte con el trabajo presencial. Entonces, viendo estos casos, y hay un primer ejemplo que yo conversaba con Monta antes, y es este ejemplo de el trabajo presencial cuando estás empezando algo. Lo importante que es como estar con alguien, si estás en una startup y, ¿cierto? Cuando básicamente hay nada, o sea, no hay visión, ¿cierto? No hay producto, y ahí yo conversaba contigo y tú me hablabas de tu experiencia ahora de una startup en donde estás trabajando presencial. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco de cómo va eso. Claro. Bueno, lo primero es que yo llevaba muchos años trabajando remoto y ahora llevo unos meses trabajando presencial, y la realidad es que hasta ahora ha sido espantoso. No porque el trabajo presencial sea estructuralmente malo, todo lo contrario, tiene muchas cosas positivas. Pero en esta mezcla de mundos, lo que nos está pasando ahora en esta compañía es que estamos sufriendo todo lo malo que tiene. Tengo peor silla que en mi casa, tengo peor internet que en mi casa, tengo menos pantalla, tengo muchas menos cosas. Y las cosas positivas, que es interactuar con otra gente, poder verle la cara
cuando uno escribe una idea en la pizarra y darse cuenta que realmente no va bien encaminada la idea. Si tú no ves a la otra gente, o cada una de las personas está después metida en reuniones con otros, se pierde toda la gracia del trabajo presencial. Pero hay una cosa que es difícil de negar, que es el trabajo presencial tiene muchas cosas que resultan muy fáciles porque llevamos cientos de años acostumbrados a hacerlo. Entonces no las pensamos después, cuando trabajamos remoto pensamos que hay que seguir haciéndolas, ¿no? Y esas cosas valiosas que tiene el trabajo presencial las tenemos que lucir, las tenemos que destacar. Pero si se pierden esas, después no ganamos nada con decir estamos todos juntos, con eso vamos a lograr trabajar bien. No basta eso. Pero una de las cosas que sí nos ha pasado es que estas figuras de trabajo híbrido igual generan una pérdida de valor por todos lados. O sea, si yo digo, tienes que venir 3 veces a la semana a la oficina, bueno, ya no puedo vivir en Valdivia y trabajar en Santiago. O va a ser bastante más difícil o bastante más caro. O vengan las mañanas a trabajar y después del almuerzo cada uno se va a la casa. Que son soluciones que sirven para algunos grupos. Ahora, yo ya soy suficientemente viejo para que a cualquier pregunta que me hagan, la respuesta que les voy a dar es depende. Todas las formas de trabajar son buenas, malas, sirven más, sirven menos, depende el momento del equipo, depende el tipo de rol que tengan que hacer. Y hoy día, por desgracia, estamos en la vuelta del péndulo, en que muchas compañías están diciendo no, lo correcto es trabajar de forma presencial todos. Y vamos a encontrar muchos roles, muchas empresas que realmente esa no era la solución. Así como tampoco era la solución trabajar remota para otros. Claro, exacto. Hay algo que a mí me llama la atención, y yo lo vivo en la empresa en que trabajo, que es que la empresa de por sí tiene su fuerte en gente que es extrovertida. Entonces, como el trabajo remoto, como que todos empezaron yéndose para abajo, o esto como que son vampiros de energía, y como que fuerzan a ir de nuevo a la oficina. En el caso tuyo, Pili, en GTD, ¿cómo les afectó y considerando ese factor que es la empresa, dependiendo del tipo de gente por la que contrata? El trabajo remoto y el trabajo presencial es más, se puede ir para un lado o para otro. ¿Cómo es para ustedes? Mira, actualmente nosotros de alguna manera tenemos una modalidad de trabajo híbrida. Ya, obviamente cuando estábamos en pandemia, bueno, no obviamente para todos, pero la verdad es que nos mandaron para la casa, estuvimos 100% trabajo remoto, incluso nos facilitaron el tema nos llevaron la silla, así que eso fue como bastante bueno. Pero lógicamente yo soy pro trabajo híbrido, a mí me gusta mucho el tener como las dos opciones, pero sí, efectivamente pasa que si tienes colegas que están en Santiago ya cambia. ¿Cómo se está haciendo en el caso de nosotros? Los colegas que tenemos, por ejemplo, en el caso de Santiago, ellos igual se acercan a la oficina en Santiago y hacen trabajo colaborativo con la gente que está presencial allá los días que les toca ir. Yo creo que en cada modalidad hay como algo bueno siempre y cuando se sepa de alguna manera gestionar. Por ejemplo, si tú te tocan los días, no sé, en la oficina, que fome llegar a conectarse al Teams. Es como, o estar todo el día en alguna plataforma virtual, o estar todo el día sin compartir con nadie. O sea, la idea sería que ahí quienes estamos liderando los equipos podamos de alguna manera planificarnos para decir, oye, aprovechemos la presencialidad, juntémonos en persona, tomémonos un café, conversemos con otras áreas. Creo que por ahí va un poco la clave, y en el trabajo remoto, los días que tengamos que concentrarnos, que es trabajar más individuales, o tengamos que tener contacto con gente de otras ciudades del país. ¿Y ustedes ahí cuando ya volvieron de la pandemia se dieron cuenta de a lo mejor esa rutina que tenían de juntémonos tal día, o no sé, si coordinaron algo en el equipo para llevar a cabo eso? Sí, efectivamente. Tratamos de que, por ejemplo, los días que vamos todos en el equipo tengamos las reuniones de seguimiento o las reuniones de lluvia de ideas o de todo ese tipo cuando estamos comenzando como los proyectos. Tratamos de que sean presenciales. Porque también pasa que cuando estamos online, igual la gente cuando no le está tocando reportar, está como revisando su correo, como que no está pescando. Entonces, como que de esa manera tratamos de gestionar principalmente las reuniones de seguimiento y de lluvia de ideas o de inicio de proyecto.
Ya, buena. También cuando conversábamos también para los temas justamente de la conferencia, hablábamos de toda esta necesidad de hablar de lo dañado que estábamos después de la pandemia, ¿cierto? La lluvia, y lo decía Fabián en la mañana, la lluvia de temas que tenían que ver con eso, con cuán mal nos sentíamos. Y ahora, no sé cómo será en tu caso, pero esto de lo importante que es la salud mental, que nos dimos cuenta de cuán importante era la salud mental, y no sé ustedes en Cumplo cómo manejan eso, si tienen a lo mejor algún beneficio, que no sé, en mi caso yo tengo un número al que puedo llamar, es incógnito, y puedo decir, es como un psicólogo, que tengo como 2 llamadas al mes. No sé si ustedes tienen algún beneficio sobre eso, salud mental, o cómo manejaron también esa vuelta. Me encantaría decirte que tenemos algo, el apoyo del equipo. En realidad, yo creo que lo que le ha pasado a Cumplo es que tenemos como un exceso de confianza respecto a que podemos manejar las cosas porque somos una fintech. Solo por eso. Wow. ¿Sí es verdad? Sí. El CTO me dice que sí y el ex CTO se ríe. En realidad, yo creo que Cumplo lo que quizás lo ha sostenido es un poco el nivel de conexión que se generó constantemente en la oficina. Y lo que nos hemos estado dando cuenta últimamente es que en México nosotros tenemos oficinas en México, en Perú y en Chile. Y en México se tomó la decisión de que iban a trabajar todos remoto. Y ya, punto. Cómo, bajo qué condiciones en el camino se fueron dando, pero hoy día es como, parece que les hizo mal. Y Chile está súper bien. Y Chile sostuvo la oficina siempre abierta, con un espacio mucho más como con la identidad de Cumplo, con los equipos que siempre estaban ahí y que nosotros sabíamos, las personas que trabajábamos remoto, de que podíamos acudir a ellos como espacio de oficina y de identidad. Entonces creo que si bien no tenemos ningún tipo de beneficio, ni salida, ni opciones, sí creo que se creó como una cierta cultura por país para poder recurrir a cuando hoy día me sienta, no sé, como dijiste tú, me siento sola porque soy abrumado, extrovertida, sí, y necesito hablar con gente. Hoy día voy a ir a la oficina, pero no puedo vivir en otro lado para hacer eso. Claro. Y por el otro lado, en México la gente se dispersó. Entonces hay unos que están en Monterrey, Guadalajara, Oaxaca, Ciudad de México, pueblos costeros, que no pueden tomar esa decisión, y si les pasa algo es como, ojalá que tengan un amigo. Entonces nosotros empezamos a descubrir que se crearon como microculturas respecto a, micro entre comillas, al trabajo híbrido, remoto, claro, y 100% ir a la oficina, porque existe también dentro de Cumplo, cohabitando, y como que todavía no podemos decidir bien qué es para nosotros lo mejor. Ahí es donde yo, por ejemplo, pienso cuando tú me dices, ojalá tengan a un amigo. No sé, aquí una pregunta abierta para los tres, pero ¿qué piensan eso de que justamente porque necesita como una especie de autocuidado, el trabajo remoto quizás solo debería ser para gente con algún grado de experiencia, que sepa automanejar y sepa cuidar de ese lado, que es muy importante? Yo tengo, hace unos 15 años yo estaba trabajando en LAN, y en esa época teníamos una serie de call centers remotos, ¿ya? Alrededor de 500 personas distribuidas a lo largo de la quinta región y la región metropolitana en Santiago, y nos tocó analizar el desempeño, la pertenencia y muchas cosas de salud mental de las personas que trabajaban en ese mundo. Y sí logramos ver que habían ciertos perfiles que realmente no lograban trabajar en ese rol de forma remota. Principalmente eran los más jóvenes que tenían su primer trabajo. En cambio, las personas que ya llevaban, no sé, 20, 30 años de experiencia haciendo trabajos similares, se podían ajustar muy bien. Y esto calza con lo que tú comentabas al principio, de cuando uno está formando algo, cuando uno está aprendiendo a trabajar, la cercanía es súper relevante. Y uno aprende como modelos. Uno mira lo que hacen los otros, uno mira qué caras ponen, cómo hablan, y se va ajustando a la cultura de una empresa. Cuando uno no tiene acceso a eso,
se genera atomización y cada uno se comporta como es solamente. Y cuesta mucho más generar una forma de hacer las cosas, que es al final la cultura de la compañía. Pero es súper importante recordar, a partir de lo que mencionaba Nela, entender muy bien cuál es el momento de la empresa y cuáles son los objetivos que se buscan. Por ejemplo, en Cumplo están volviendo a trabajar presencialmente en algunos países. Lo que hace eso es que el país se integra, porque se ve todos los días. Cuando yo trabajaba en Cumplo, uno de los objetivos era unificar las funciones entre los países. Entonces, por ejemplo, tener tecnología común entre los diferentes países, tener marketing común entre los diferentes países. Y ahí el trabajo remoto convenía, porque como se perdía esa atracción geográfica, que es súper importante, ya no estaba ese sol, estas lunas que andaban dando vueltas se podían juntar más lejos y armar un equipo. Si ahora se vuelve a trabajar presencialmente, bueno, el organismo que se fortalece es el país. Y eso es lo que uno tiene que tratar de entender también. Todos los sistemas de personas finalmente son un conjunto de reglas que logran cosas. Cambiando algunas cosas del sistema se logran otras. No necesariamente uno las puede predecir todas. Pero entender muy bien qué es lo que se quiere lograr hace, digamos, lo esencial de responder la pregunta si conviene o no conviene el trabajo remoto y para qué personas. Claro. Ahí, dale. Es que para retomar lo que decía Monta y conectándolo con lo que decía Janet recién, todas las personas somos sistemas complejos dentro de una agrupación que es otro sistema complejo y una empresa lo es también. Entonces, como es difícil predecir el comportamiento de un grupo de personas que tienen distintos orígenes, distintas formaciones también, y que los sistemas o los procesos de reclutamiento no lo pueden detectar. O sea, hay muchísimas cosas que se nos pasan en los procesos de reclutamiento y no estamos tampoco alineando el proceso de reclutamiento con los objetivos que, como decía Monta, respecto a lo que queremos lograr con esta cultura y esta organización en el entorno que la queremos insertar. Y eso yo creo que nos hemos dado cuenta en el camino, como mirando para atrás, fue como, oh, claro, eso fue lo que nos está pasando. En ese sentido es importante como que igual a quién mirar finalmente que esté dando como esa guía, porque si uno se ve como perdido, decir, yo no sé a dónde voy, yo no sé qué momento, qué importante también es que haya alguien que esté dando como un poco esa guía. Pero ¿sabes qué? Yo ahí tengo como una opinión. Yo creo que el trabajo remoto efectivamente puede que no sea para todos, pero la pregunta es, ¿cómo yo sé si es para mí? Y creo que ahí conecta un poco con lo que tú mencionabas, que es como cuando uno recién está empezando en el mundo laboral. ¿Cómo puedo decir, no, yo quiero 100% remoto y eso es lo que me gusta, cuando en el fondo ni siquiera he probado lo que es ir a la oficina y tener que relacionarme con otras personas? Es un poco lo que conversaba igual Hannah Back en su charla, que ella decía así como esto del tema generacional, de lo que nos cuesta de repente conectar. Por ejemplo, he visto igual algunos videos, TikToks, ya hay como que debo decir que veo TikTok también de repente. Pasa que muestran a los millennials así como que cuando los van a llamar por teléfono es una cosa así como que no queremos, y también sí acuso de recibo, sí, yo también soy así, como que me genera mucha ansiedad. Y leí una columna por ahí que decía, eso se da porque nos obliga a conectar en tiempo real con una persona. Y hoy en día, claro, los audios de WhatsApp y todo, uno ve cuando le llegan y es como que, ya lo escucho más rato, o salvo que sea, no sé, de la mamá o algo así. Entonces, yo creo que va un poco por ahí, de repente tratar de tener esto como 50-50 o simplemente probar. Incluso uno mismo tomar la decisión, así como voy a buscar un trabajo que me permita probar. Y si no me gusta o si no me acomoda, pero creo que por lo menos intentarlo, porque las redes son fundamentales, el conocer a las personas, el relacionarse, el verlos, el cómo gesticulan, cómo conversan, creo que entrega información mucho más allá de lo que se ve por online. Encuentro clave lo que dices, que uno primero tiene que conocerse también para tomar esa decisión. Yo suponía que no podía trabajar remoto. Y cuando vine a 9.5 del 2019, yo decía, pero yo como UXer no puedo trabajar remoto. Y unos meses después me contrataron como UXer trabajando remoto 100%. Y lo hice. Y en la peor parte de trabajar remoto, investigando personas remoto, fue horrible.
Y ese fue mi trabajo donde aprendí un montón de cosas de mí, de cómo yo me daba ansiedad, me daba ataques de ansiedad, bueno, aparte de la soledad de la pandemia, pero en realidad aprendí a conocer que yo necesito de la conexión de las otras personas, primero que todo. Es algo que yo extrañé mucho respecto a la investigación en experiencia de usuario, porque cuando miro a las personas, como conversábamos ayer con Fabián, cuando yo veo a las personas, mi cuerpo ya reacciona de forma distinta. Y algo, uno de los fenómenos que se da es como, pero tú eres distinta en presencial. Y me acuerdo que hace como, no sé, unos meses, cuando todavía trabajaba con Monta, le dije, Monta, ¿te puedo dar feedback en la oficina porque me caes mejor en persona? Fue real. Y a mí también me lo han dicho. ¿Por qué? Porque mi forma de enfrentar los conflictos y los problemas mirando una cámara no me genera la misma empatía física y emocional que en persona. Si es que prende la cámara también. Si es que, no, yo prendo la cámara. No, pero si es que el otro prende la cámara. Claro. O sea, entonces hay cierta como sentido de ser más ejecutiva y menos emocional y no alargarme tanto porque la reunión termina a las 5 y a las 5 empieza la otra, donde tengo que cambiar el switch también. Y es un mood que ha hecho que obviamente tenga que empezar a administrar mis emociones respecto a la persona que está al frente y después tengo que cambiar. En la oficina hay una pausa. Por último me cambio de sala y camino y ya me despejo y veo a alguien que me sonríe, que me abraza y se va y vuelvo y entro a la sala chacoteando y diciendo otra cosa. Pero eso no se da en remoto. Entonces, tiene sus pros y sus contras desde mi punto de vista, pero además tiene que ver con la personalidad, el estado emocional en el que yo esté también, porque creo que son cosas distintas. Yo soy súper extrovertida, pero hay veces que me quiero guardar en mi casa y quiero enfocarme. Entonces, si bien híbrido, a mí no me gusta el concepto híbrido, porque me quedo como pensando en esta distribución donde yo no me puedo mover. Pero sí creo que tengo que yo tomar la decisión y eso a mí es lo que me sirve, que la persona pueda tomar la decisión. Bueno, varias empresas se tuvieron que ir híbrido casi por la fuerza, por la pandemia, porque tuvieron que contratar talento, ¿cierto?, en ciudades que nunca pensaron en contratar, porque primero no se sabía qué iba a pasar, si es que iba a terminar algún día la pandemia o cuánto tiempo, teníamos que seguir funcionando. Hay un proyecto que yo he estado trabajando hace 2 años entre diseñadores y desarrolladores y me acordé porque tú mencionabas esto de lo generacional y también, por ejemplo, si yo trabajo con UX o con diseño, también hay muchos términos ahí que el mismo trabajo remoto no se entiende porque podemos estar hablando de lo mismo, pero porque la palabra es distinta ya se pierde todo el contexto. Y hemos tenido que desarrollar este como diccionario que, no sé, puede ser una hoja en Confluence o puede ser un TXT en cualquier parte, pero como llegar a ese acuerdo. Y también pasa con los estilos de comunicación, como tú dices, hay algunos que en el Slack siguen mandando mensajes directos, otros que sí, que ya tienen una apertura, ¿cierto? Con esta mentalidad todos pueden aprender de la pregunta. Y eso, como que siento que igual se van formando, dependiendo obviamente del tamaño de la empresa, pero se van formando también como islas distintas de, ok, nosotros lo hacemos así, aquí está la otra metodología, y ahí, si es que no hay alguien que también esté viendo eso o monitoreándolo, también se puede ir toda la cresta, o sea, puede empezar claro, una explosión finalmente. Y ahí es donde pienso también en este concepto que es de la productividad. Y en el software, hace poco también leía una empresa que lanzó como este es el framework que tenemos que usar para productividad en el trabajo remoto. Y ya salieron las otras diciendo, no sé en tu caso, ¿ustedes miden eso o lo han empezado a implementar? ¿O alguna noción de productividad para trabajo remoto? Bueno, nosotros en realidad, aquí me va a matar la Hanna, pero tenemos un listado de tareas. Usamos ahí un listado de tareas al que le hacemos seguimiento y todo el tema. Pero tiende a pasar que, por ejemplo, la gente se siente más productiva en casa, remoto, porque siente que en la oficina hay más distracciones. Entonces, cuando tú les das una tarea, le dices, ya, mira, por ejemplo, tienes que hacer este panel o sacar este análisis, es como... y lo tienes, no sé, ponte tú que hacer hoy día que vienes a la oficina, como que, pucha, es que como que me hablan, como que esto, entonces
uno dice, ya está bien. Entonces, parte del rol, insisto, es como súper medular el tema del líder, porque es como decir, ya, ok, vamos a hacer esto, pero hoy día, que es nuestro día presencial, tengamos reuniones. Y el otro día que, entonces sí la persona también, porque, ojo, igual en mi equipo pasa a veces, que obviamente tampoco está tan bien, que es el tema de que se creen productivos cuando están ejecutando algo, así como estoy haciendo tarea, y una reunión para ellos no es productiva. Y es como, oye, a veces una reunión igual podría ser productiva, depende, o sea, igual hay reuniones, obviamente, pero podría ser productiva. Entonces es como también identificar ese valor, es como, oye, ¿qué te dejó esta reunión? ¿Qué sacaste limpio? Entonces, bueno, es de todo, pero yo creo que pueden ser, en ambos ambientes, la persona puede ser totalmente productiva dependiendo de qué se trate, de qué está haciendo. Justo la discusión que mencionabas tú, que es la de McKinsey versus Ken Beck, sobre qué medir. Claro, Ken Beck salió refutando a McKinsey, sí. Porque justamente lo que uno mide normalmente es lo que consigue. ¿Ya? Eso es habitual, uno lo ve en diferentes cosas. Entonces, escoger qué medir resulta tremendamente importante. Y la postura de Beck ahí es, bueno, uno puede medir trabajo, el trabajo después genera entregables, los entregables generan ciertos logros y el logro puede generar un impacto. Lo que es fácil de medir es cuántas líneas de código que escribió, cuántos pull requests aceptó, etc. Lo voy a llevar al mundo más antiguo que conozco de call center. Todos los call centers en el mundo miden tiempo promedio de llamada. Tiempo promedio de llamado en la HT. ¿Y por qué lo miden? Porque todas las plantas telefónicas lo miden fácilmente, ya se transformó en un indicador de la industria. ¿Qué logran con eso? Midiendo HT, uno sabe cuánto tiempo los agentes están hablando con los clientes. Y como los agentes cuestan dinero, lo que buscan las empresas es minimizarlo. ¿Qué es lo que se logra con eso? Que los agentes te corten rápido. Si solucionan o no solucionan el problema es irrelevante, porque lo que busca la compañía es disminuir el HT. Llévenlo eso al software. Si yo mido cantidad de pull requests aceptados, cantidad de líneas de código escritas, cosas, voy a lograr más líneas, voy a lograr más pull requests, pero no necesariamente voy a lograr algo que importe. Y es muy difícil medir los impactos. Y uno normalmente puede medir los impactos de trabajos grupales, pero llevar eso después al aporte individual es tremendamente complicado. Y por eso, por lo menos en la experiencia, hay que confiar mucho más en los managers. Los managers realmente saben quién es el que está trabajando bien y quién no está trabajando mal. Medir muy bien los resultados de los grupos, ¿ya? Para saber, este grupo está logrando este impacto, o este trabajo logró este impacto, pero no quedarse en lo que resulta fácil de medir, porque lo que termina pasando es que se manipulan los resultados, uno logra cosas. Otro ejemplo muy común, todos ustedes han contestado encuestas de NPS, del 0 hasta el 10, 9 y 10 son promotores, bla. Hay una gran compañía de servicios automotrices en Chile que después de un programa grande de todo Sudamérica, o sea, Latinoamérica, siguen midiendo NPS y se monitorea desde México. Pero cuando uno ve la evaluación, en la interfaz para evaluar en las tiendas, aparece con el 8 en rojo, el 9 en amarillo y el 10 en verde. Solo son 3 números. Entonces, uno dice, me atendieron pésimo, un 8, el rojo. Más o menos una... ¡Qué excelente! O sea, ¿no? El que lo está monitoreando desde el otro lado dice, oye, en Chile lo están haciendo fantástico. Tienen casi puros promotores o neutrales. Pero se están manipulando el resultado. Eso llevan 4 años haciéndolo. ¿Ya? Y todavía no salta. Es muy fácil terminar manipulando los indicadores para lograr el resultado en el número, pero que no necesariamente resuelven lo que uno anda buscando. De ahí, solamente para seguir en esa línea, me quedo dando vuelta algo asociado al impacto que tú mencionabas, porque creo que, claro, cuando uno lo miden por Q de llamadas o algo por el estilo, el Q de ticket resuelto, ya, ok, es un KPI así como súper claro. Pero el medir un impacto igual depende mucho de cómo alguien lo percibe o de la persona. Por ejemplo, tu jefe directo puede decir, oh no, qué bien, o sea, el impacto, perseguimos el objetivo, lo logramos súper bien, pero puede venir como jefe de otro lado y decir, ¿sabes qué? No colaboramos con tu área, no generaste ningún impacto, no movilizaste, no traccionaste. Oye, pero yo cumplí todos mis KPI. No, así como que... Entonces creo que ahí también tiene que ver con, pucha, los objetivos claros, como lo que persigue, etcétera. Me pasa algo que siempre observo en las organizaciones y es que
la gente no entiende los objetivos y en general las personas que toman la decisión de escribir los objetivos no saben escribir objetivos. Y uno dice, uy, pero si eso lo enseñaron en la universidad y en realidad da lo mismo. Entonces muchas veces estamos midiendo cosas que no nos importan, pero no porque no nos importen, es porque no sabíamos que se escribía de otra manera el objetivo, como una cuestión muy básica. Y hay muchas áreas que trabajan y trabajan y trabajan, pero no tienen objetivos también. Y la forma de demostrar que trabajan es haciendo y llenándose de to-dos y de listas. Y esa es la única manera de demostrarlo. Y pareciera que fuera como para espacios más manufactureros, por ejemplo. Y no pasa en los espacios de creatividad, en los espacios que se supone que hay una búsqueda de valor. Pero por otro lado, nosotros tampoco nos hemos hecho cargo de parar y decir, ya, pongámonos de acuerdo en que estimar y medir el impacto de las personas creativas, que básicamente son las personas que trabajan ideando soluciones, no lo sabemos hacer. Como asesorémonos, o sea, estamos llenos de consultoras y estamos pagándole millones a las Big Four para que nos digan ellos lo que nosotros tenemos que hacer, porque nosotros no somos capaces de ponernos objetivos, pero no lo aprendemos y ese es el problema. Se las encargamos, nos quejamos y no aprendemos. Creo que a alguien le ha pasado en la sala y terminamos frustrados al final, porque no nos gusta lo que nos dan las consultoras, pero tampoco aprendemos nosotros a hacernos cargo de que no sabemos ni medir ni ponernos nosotros mismos los objetivos. Entonces, el trabajo remoto está súper vinculado a trabajamos por objetivos. ¿Y cuáles son mis objetivos? Entiendo mi objetivo y cómo yo relaciono mi objetivo, porque en general no tenemos el pensamiento crítico para... Bueno, y también está algunas veces veces la diferencia entre el objetivo de una persona y el objetivo de un equipo. Y también las mediciones que se hacen, es el error medir a una persona igual con las mismas métricas que miden a su equipo. Se supone que los OKR venían a resolver ese problema. Claro. Y no sé qué pasó, probablemente es porque no entendemos los OKR también. Claro. O no, los construimos mal. Yo hace un tiempo estaba investigando sobre esto de las métricas que estamos hablando ahora. Y bueno, súper acertado lo que tú dices, y ahí hay un par de modelos que yo estuve viendo. Hay uno que se llama SPACE, modelo SPACE, que es el que mide cosas más holísticas como la performance, la sanidad mental, cómo es la colaboración, la eficiencia. Y ahí dentro de lo que hablaba de este modelo era que el feedback, y en especial con el tema de si el trabajo remoto es para nosotros o no, esa pregunta es crítico. Entonces, la pregunta de nuevo abierta, ¿cómo ustedes manejan ese proceso o el ideal que ustedes creen que debería ser ese proceso de feedback con su equipo para ir un poco desmantelando y respondiendo a esta pregunta? Dando incluso a lo mejor la libertad para que las personas puedan hacer el trabajo como ellos quieran o ajustarlo de una forma en que todos estén más satisfechos. Yo voy a interrumpir ahí. Ya. Una de las cosas que hablamos poco acá es la responsabilidad que tienen los managers, la responsabilidad de los gerentes. Una buena parte del éxito en las organizaciones realmente depende de los managers. Y en mi opinión, una de las razones por la que muchas compañías están volviendo al trabajo presencial es porque una buena parte de los managers son administradores de horas potosilla. Quieren ver gente con el poto puesto en la silla haciendo algo. Es más, yo una vez tuve, no sé, jefe, algo así, que me decía, yo no sé lo que hace la gente de tecnología. No sé, no tengo idea de lo que hace la gente de tecnología. Pero por lo menos acá los veo. Entonces sé que no entregan nada, pero están acá trabajando. En cambio, cuando están remotos, no entregan nada, entonces yo me imagino que están trabajando para otra compañía. Entonces yo me siento tranquilo teniéndolos acá. Y decía, oye, pero justamente ese es lo peor. O sea, si los tienes acá haciendo, según tú, nada, logrando nada, bueno, además los tienes tristes, por lo menos de la otra forma los podrías tener felices. El entrenamiento a los líderes es una de las cosas que, en mi opinión, es lo que más ha faltado en las transformaciones de las organizaciones. La gran mayoría de los jefes hoy día aprende a ser jefe mirando. Lo que alguna vez fueron sus jefes, tratando de evitar algunas cosas que le gustaron, evitando algunas cosas que no le gustaban, pero
el proceso de entrenar líderes para que puedan organizarla, porque no hay una forma de hacerlo. Una historia express. En Disney, en los parques, uno se puede maravillar de la disciplina que hay y que todos cumplen las cosas. Y yo, en lo personal, pensaba que a la gente la capacitaban años y de verdad estaban súper entrenados para hacer las cosas. Y en la realidad, la gente que trabaja en Disney trabaja en promedio 6 meses y se va. Y yo en 6 meses no le alcanzo ni a enseñar a hablar a alguien. Puedo decir. Bueno, y ellos lo que hacen es que principalmente entrenan a los supervisores. Y los supervisores son personas que están años dedicados y profundizando cómo traspasar conocimientos rápido. Uno de los grandes temas para mí ha sido siempre cómo transformar las cosas para que los líderes aprendan a gestionar mejor, organizar mejor los equipos, de la forma que calce con la cultura, digamos, porque uno puede ser, hay compañías full autoritarias, más horizontales, lo que sea, pero cómo acelerar ese proceso de estar aprendiendo del ejemplo solamente y solo mirar a una disciplina de administración más profesional. Bueno, y respecto al feedback, que me acordé otra vez, me dejó impactada la charla de la Jana, pero el tema de asociado en el fondo a que uno... Yo creo que no puede dar un feedback como muy tarde tampoco. Por ejemplo, en el caso de nosotros, ya que se fue mi jefe, ¿cierto? Pero en el caso de nosotros hacíamos feedback como hacíamos una vez al año, que era demasiado tarde para decir, oye, lo hiciste mal. Y ahora lo hacemos 2 veces al año. Pero la recomendación es hacerlo un poco más seguido o hacerlo cuando realmente quieras decirle algo a la persona que le pueda ayudar a mejorar en lo que está haciendo. Lo digo desde el punto de vista de mí que lidero un área. Ya, pero también el feedback se puede dar entre pares, obviamente. Entonces creo que lo importante es como darlo a tiempo y que, o sea, mi consejo sería como que en el fondo y poder como medirlo en el tiempo y preguntar, oye, ¿cómo te ha ido con lo que te comenté? En el fondo para otorgarle como un poco la responsabilidad también a la persona. Y otra de las cosas que también creo que no debiera pasar nunca, que le pasó a un amigo, como decía la Jana, es que de repente van asociados al desempeño, van asociados bonificaciones o cosas por el estilo, lo cual también creo que daña bastante el proceso. Independiente si es el trabajo que tengan, sea remoto, en oficina, como sea, o sea, si el proceso de feedback en general del trabajo va asociado, por ejemplo, a temas monetarios, ensucia todo. Así que yo en realidad como que iría como un poco por eso, a que el feedback sea como a tiempo, cuando tú veas que hay algo que puedas corregir y que ya no sea post-mortem, un poco eso. ¿Ela? Yo soy súper fan del feedback, como algunos sabrán. Y una de las cosas que creo que resulta es como primero tener conciencia de que tengo ese canal, no, como que abrir el canal. Independiente de todos los tips de cómo se da feedback, de que hay ciertos métodos para que realmente sea un feedback y no sea una crítica pesada o no sea acumulativa, etcétera, como dice Pilar, me quedé con el nombre sorpresa. Sorpresa. Pili Sorpresa. Sorpresa. Que sea oportuno y no acumulativo. Una de las cosas que a mí sostenidamente me ha funcionado es tener agendadas los espacios de feedback. Pero ese es como el oficial. Y siempre el orgánico tenerlo abierto también. O sea, no creo que baste con, primero, el proceso de recursos humanos o de people, porque ellos para manejar el nivel de información se demoran un montón, entonces lo hacen 2 veces al año. 1, 3. Y eso muy a tarde, nadie... podría ser muy tarde. Demasiado tarde. Claro. Si está asociado eso a una evaluación de que me van a dar sueldo o no, está bien. Pero en realidad el feedback debería ser como cuando se sufre, cuando se vive o cuando existe. Y feedback para felicitar, para reconocer, 100% quizás más importante que el feedback de lo hiciste mal. Porque hay muchas veces que las personas hacen y no saben que lo están haciendo bien y están en el hoyo del trabajo remoto, por ejemplo, encerrados y nadie les dice, oye, estuvo bacán tu presentación. Y lo dio por hecho y a lo mejor el síndrome del impostor empieza a crecer. Se lo come. Se lo come. Entonces esos amigos o esos aliados
no necesariamente son personas, también son ciertos procesos o ciertas partes de la cultura. Sí. Y para mí uno de esos aliados es el feedback. Como tener como la cultura del feedback para que cualquier persona esté habilitada para darlo y no sean los jefes. Los jefes no son los que dan feedback, son las personas de la organización. Entonces, si bien para la productividad de lo que estamos hablando, del impacto del feedback es positivo o es bueno, como instaurarlo a nivel estructural, también a nivel cultural, cuando la gente dice, oye, Pepito me dijo que soy, no sé, tonto. ¿Qué haces tú como jefe? ¿Le das feedback a la persona que te lo está diciendo? ¿O le vas a ir a decir a Pepito, ¿por qué le dijiste eso? Seríamos los papás que están regañando nuevamente. Para mí la respuesta lógica a ese tipo de intervenciones, que pasa no sé cuántas veces a la semana, es, ¿le diste feedback a Pepito? No. Ya, yo no lo puedo resolver porque yo no sentí lo que sentiste tú. Ya sí. Entonces para mí es como una respuesta que de repente es media pesada, repetitiva, pero es una forma de empujar a la gente a resolver sus propios problemas. ¿Ibas a decir algo? Sí, pero no, ¿O te dejó...? no estaban apurando. Yo aprendí una cosa del feedback con Nela y lo confirmé con mis hijos. Y tiene que ver con la etiqueta del feedback. Uno tiene que aclarar que está dando feedback. Yo tengo la costumbre, y así eduqué a mis hijos, de hablar de las diferentes cosas, pero sin poner una etiqueta. Mi señora, ella dice, vamos a hablar de esto ahora. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a mis hijos hoy, ¿con quién hablaron de sexo? Va a decir, con la mamá. Porque ella cuando conversa dice, hoy vamos a hablar de sexo. Pero si yo le pregunto, ¿cómo aprendieron, no sé, a usar un preservativo? ¿Cómo aprendieron esto? Ah, eso con el papá. Pero no acabáis de decir que las conversaciones de sexo las tuviste con tu mamá. Ah, es que ella enmarcaba la conversación y eso les quedó. Con Nela me pasa lo mismo. Nela me hizo ver lo importante que era etiquetar la conversación. Porque si no, no todo el mundo interpreta la conversación como una retroalimentación. Ah, lo está diciendo al pasarnos. No, 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 lo está hablando en serio. Pero para eso hay que marcarla correctamente. Eso. Bien. Yo tenía una última tema que tenía que ver con volviendo a los objetivos y a la visión y el trabajo remoto, pero estamos con preguntas. Así que, por favor, aquí tenemos una pregunta. Ah, ¿tú también? ¿Bien? Ah, ya. Por un micrófono. Ahí. Sí. Todavía está como... Sí, ahí se lo... Ya, vamos. Aló. Ya. Hola. A mí me pasa, es más bien un comentario, y lo que quiero destacar más es el tema de la comunicación. Desde que pasó la pandemia, mi empresa en la que trabajo, que es gringa, nos mandó todas para la casa, la oficina la cerramos, se ahorraron varias lucas en el proceso, pero el tema de la comunicación ha sido bien complejo con algunas personas y no todos se comunican bien. Y comunicar es algo bastante fácil, o sea, es avisar, oye, tengo una urgencia, voy a salir, voy a la farmacia. Y eso no se da, y eso es una responsabilidad netamente del empleado. Está bien que uno como líder tenga que dar feedback y qué sé yo, pero netamente al final el empleado o con la persona que estás trabajando, el de abajo, tiene que comunicarse y no todos lo hacen. Y es de repente súper frustrante porque a veces no lo tienen en el chip. Y a pesar de que pases como 1 año, 2 años diciéndole y en distintas oportunidades, no le entra. Lamentablemente no le entra. Entonces, bueno, ese punto creo que nos toca a todos y creo que es algo súper básico y no para todos. Creo que aplica al trabajar remoto, que tiene muchos beneficios, pero el contacto a diario yo lo extraño harto también. En todo caso, eso que mencionas tú, que dices, es una actitud básica. Cuando la actitud es básica, no se dan en todo el mundo, dejan de ser actitudes básicas. Entonces, uno como líder se tiene que dar cuenta que eso que es obvio para uno, hay que hacerlo explícito. Porque no es obvio para el resto. Y, bueno, te vas a encontrar con gente de todos tipos. Justo mencionabas, oye, voy a ir a una farmacia. Yo trataba de recordar si alguna vez en mi vida le he avisado a mi jefe dónde voy a estar. Y creo que nunca. Yo veré cuándo hago mi trabajo, yo veré lo que entrego, pero eso es mi caso particular.
Entonces, cuando alguien me avisa, dice, oye, voy a ir a la farmacia o voy a ir a comprar, ¿qué me importa? O sea, haz lo que queráis. Pero hay gente, como lo que mencionas tú, que realmente espera lo contrario. Y ese es un trabajo, digo, yo llevo unos pocos meses trabajando en una empresa nueva, estoy a cargo de tecnología, y de lo único que hemos hablado estos meses es cómo organizar la comunicación, cuáles son los rituales esenciales, qué cosas esperamos. Una de las gracias que tiene una startup o una empresa que está recién iniciándose es que cada una de las personas que la componen tiene una historia de trabajo, saben trabajar de una forma, pero esa es una forma de trabajar, no es la forma de trabajar. Entonces uno se tiene que poner, la verdad, uno tiene que gastar mucho tiempo al principio en entender y decidir explícitamente cuáles son las formas de trabajar. Uno todos los días toma decisiones implícitamente. Con el ejercicio que estoy haciendo yo, no sé si han escuchado hablar de los ADR, los Architectural Design Records, los registros de decisiones arquitectónicas. Nosotros lo extendimos, no lo inventamos nosotros, pero a cualquier decisión. Entonces, todas las decisiones de la compañía las registramos en un formato. Y tratamos de detectar las decisiones implícitas que hay todo el día. ¿Por qué usamos Git? ¿Por qué vamos a usar esto? ¿Por qué hablas de Sprint? ¿Por qué hablas de...? Porque quizás alguien dice, nosotros trabajamos de esta forma. No, tú trabajas así, yo trabajo de otra forma. Quizás la tuya sea la correcta y la vamos a implementar. Pero después, al explicitarla, después uno se da cuenta, y nos hemos reído harto, de repente uno cree que tenemos que buscar A. Y todos tratamos de buscar A porque creemos que eso. Lo escribimos, decimos que vamos a buscar A. No sé, gente general la lee y dice, oye, si nunca hemos querido hacer esto, queremos lo contrario. Todos hemos entendido algo distinto y pensamos que la decisión era otra. Descubrir esas decisiones implícitas, explicitarlas y trabajar en torno a eso es la solución muchas veces a los problemas. Yo, de nuevo, soy harto viejo, entonces ya lo único que quiero es que la gente no programe, que toquen las menos cosas posibles porque es hipotecar el futuro. Cada cosa que uno hace, uno queda amarrado de por vida haciéndolo. Es lo mismo que pasa con los cirujanos. Un cirujano joven lo único que quiere es operar para aprender rápido y operar a harta gente. Después te opera poco y un cirujano viejo uno dice, mira, mejor trata de esta otra forma, un ejercicio, cualquier otra cosa con tal de no operarte, porque realmente la operación es complicada. Con el software pasa algo parecido. Uno, con los años dice, toquemos poquito porque esta cuestión después hay que mantenerlo 20 años. Bien, disculpa. Vamos con otra pregunta porque estamos contra el tiempo, pero ya, pues, Montabones, contrólate. Hola, una de las cosas que tienen que haber pasado es que entre la migración del trabajo presencial al trabajo remoto o híbrido es que tienen que haber cambiado la carga de trabajo que tienen en comunicación, que es algo que de todas maneras ya están hablando, pero quería saber si podría ser interesante para el panel compartir qué es lo que les ha tocado vivir en sus organizaciones respecto de migrar hacia la comunicación escrita, por ejemplo, o tener que mediar confusión en ciertos diálogos de comunicación que la presencialidad facilita. Porque ahí hay unos más o menos de 40 o 30% de carga de trabajo necesariamente. Como que parte de las tareas son comunicar. Cuando la organización empieza a operar remoto o híbrido, tiene que invertir, la gente tiene que invertir en cómo entenderse, cómo comunicar, cómo hablar, cómo escribir, etc. Sí, creo que una de las cosas que noto como Monta tiene que ver con la documentación. Y es como qué documentamos y qué no. Como documentar no es hacer documentos y que se malentiende. Como, ay, que a mí no me gusta escribir. Sí, pero puedes documentar haciendo un video, por ejemplo. O las reuniones, para que no las repitas 10 veces, grábalas. Y grábala una vez y cuando te la pidan de nuevo, tú reenvías el link. Pero eso, al menos desde mi punto de vista, ha costado demasiado que la gente lo entienda. O sea, si hay muchas cosas que, como dices tú, en la presencialidad eran demasiado obvias o eran fáciles, no nos costaba tanto repetir una reunión en presencial. Pero en remoto es como, otra vez, porque es como ponerme play. Y era fácil grabarla, pero no nos habíamos dado cuenta que podíamos hacerlo. Entonces, como que yo creo que las tareas o como integrar la nueva tarea ha sido mucho más difícil que la tarea en sí misma. Y ese es como el gran esfuerzo. Y lo otro es que las personas también necesitan entender a sí mismas cuál es la mejor forma de comunicarse. Porque de repente decimos, ay, pero si todo se resuelve por chat. Ya. El otro día me dieron un feedback de que yo había dado feedback por chat. Y yo dije, pero no era feedback.
¿cuál es el problema con el chat? Y esta persona me dijo, es que yo no puedo recibir feedback por chat porque me abruma. Yo, oh, chuta, te entiendo. O sea, no lo comparto, pero te entiendo porque te abrumó. Lo siento, no sabía. Y así un montón de cosas. Entonces, todas las personas tienen como formas de comunicarse que le acomodan, que le genera más ansiedad, como decía Pilar. Y si uno no se conoce y no puede reconocerlo en el momento que está pasando para decir, necesito que esto quede documentado, necesito que esto lo digamos en persona, o necesitamos que pase de otra forma, difícilmente vamos a saber cómo hacer que esa carga laboral de la comunicación sea al menos más llevadera. Entonces, creo que más que nada es como primero el trabajo de reconocerlo, más allá de comunicarnos, es más gigante que cualquier otra cosa, porque cognitivamente parece que nos cuesta mucho reconocer el aprendizaje de uno mismo. O al menos a mí, yo sé que tú creo que eres psicólogo, te estoy explicando lo que a lo mejor tú sabes, perdón. Te estaba analizando todo el rato. Todo el rato. Oye, súper. ¿Qué se cree esta persona? Súper. Pero me agota. Nela, contrólate. Sí. También tú. Ya, y yo aquí me voy a meter porque algo acá, me meto en esto. Entonces, yo diría que a tu pregunta, algo que he visto mucho y que incluso hemos conversado tú y yo, pero también, disculpe que me meta en el panel, pero bueno, organizo esta cuestión. Pues. Ya, ¿cuál es el problema? Organizo esta cuestión. Ya. Sí, perdón, ya. Al principio hay que invertir más tiempo en construir lenguaje común. Y eso gasta tiempo y exige tiempo. Y hay que invertir en construir lenguaje común. Cuando ese lenguaje común se construye, después hay economía de lenguaje. Porque decimos una palabra y la entendemos lo mismo todos por ese concepto. Pero si no inviertes tiempo en invertir para después tener economía de lenguaje, es como confusión permanente. Entonces hay que tratar, como al principio, empezar a generar un lenguaje común en el que todos hablemos más o menos de un concepto y todos entendamos lo mismo. Eso ayuda muchísimo, pero es, como tú dices, súper costoso. Es súper costoso, toma tiempo, toma dar todo ese encuentro. Pero cuando se consigue, tienes después como economía. Vamos a debatir, vamos. Es que ese es el trabajo, que es un trabajo como organizacional, de toma de decisiones. Como que viene después de que todas las personas tienen que tener conciencia de que están trabajando remoto. Y cómo me gusta. Sí, son momentos distintos. Sí, estamos complementándonos. Sí. Bien, ya, última pregunta. Oli, mi jefe me dejó hacer la corta. Esto es para uno de ustedes que me pudiese responder. Me llegó el desafío esta semana con la siguiente pregunta. Monse, ¿por qué tu equipo es tan sensible? Miren, sí, imagínense mi cara en el Meet, imagínense mi cara. Y yo dije, ¿pero cómo? ¿Qué es lo que tú entiendes por sensible? Le dije a este otro director. Y me dice, sí, es que nosotros creemos, con su equipo, que mi equipo es sensible. Ya, pero... Entonces mi duda es, cuando en formato remoto, flexible, híbrido, plantean el tema de la sensibilidad, ¿cómo alguno de ustedes, si es que lo enfrentó, cómo lo resolvió o cómo lo está resolviendo? Oh, qué fuerte, me tocó la más difícil. Chuta, no sé si soy la mejor para responder esa pregunta, porque nosotros incluso debo decir que haya igual es tema en la empresa. De repente se dice, oh, ya va a ir a llorar al baño. O sea, así de como de repente. Sí, igual tenemos identificado, o también a veces nos han dicho a nosotros lo mismo, pero yo creo que lo más importante y que creo que saco en limpio de todas las preguntas que hicieron es el tema de la comunicación y de conocer a las personas. Porque nosotros podemos estar dando un mensaje y aunque sea un mensaje que nosotros creamos que es transversal, o sea, todas las personas lo interpretan de manera distinta y todas las personas lo sienten de manera distinta. Debido a su formación, debido al momento en el que lo estás entregando para esa persona. Entonces creo que ahí es conocer. Nada más que eso. Y para eso creo que los líderes en general tienen que propiciar esos espacios para que podamos conversar interáreas, porque a veces eso tampoco se da. Uno está como caballito de batalla, así con su área y no, sacando todos los temas adelante y conociendo a su propio equipo pero el resto se olvida del resto. O el resto es como responsabilidad del otro líder. Y no. O sea, entonces yo creo que lo principal es comunicarnos y abrir esos espacios
para que no tampoco nos pongamos como etiquetas, hoy ahí vienen los sensibles o ahí vienen los rudos. No, o sea, yo creo que va por ahí, comunicación así como hashtag totalmente. Voy a agregar una cosita a eso. Creo que como personas que estamos a cargo de personas, tenemos que dejar que la gente se exponga y se equivoque, porque hay veces que los líderes actúan como papá o como mamá, y es como, voy a cuidar a mis niños. Entonces, si a la Monse le dijeron, tu equipo es sensible, uno dice, se están metiendo con mi gente. O no, o sí. Y una vez a mi equipo le dijeron que eran los invisibles. Los invisibles. ¿No se acuerdan? ¿Te acuerdas? ¿No? O sea, igual... Sí, ser sensible igual es un superpoder. Pero ellos se sintieron súper ofendidos y en vez de decir, nos dijeron porque se lo dijeron en persona, en vez de decir, vamos a ser visibles, se fueron a esconder. Y yo no estaba ahí para defenderlo y no sé si lo habría hecho. Como defenderlos. Porque creo que ellos igual, en ese caso o en otros casos, las personas hay como que empoderarlas para decirle, pero anda a decirle algo si quieres, ¿cachai? Pero yo no lo puedo hacer. Entonces como que de repente se cierran mucho los grupos y hacemos como clanes para cuidarnos, y creo que, como dices tú, hay que como que abrirse y exponerse más para que las otras personas conozcan por qué esa persona es invisible o decidió ser invisible. Quizá está bien, es invisible pero simpático a la vez. Eso, creo que tenemos que abrirnos un poco más y exponernos como personas. Listo, estamos. Un aplauso, por favor, a los invitados. Gracias, 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 gracias.